bastantes encontrones así con otros docentes porque precisamente uno trata de ser un poquito más subversivo en ese sentido, como contestatario también a veces, como que no corresponde a ese tipo de reglamentaciones y eso pues también afecta, ¿no? En el campo laboral, digamos, de un ambiente laboral que se pretende. Exacto. Muy bien, pues muy bien. En esta semana, el jueves, estuve me invitaron a una clase en una maestría de Argentina, que es una maestría de educación, y yo les decía a los siempre hay una pugna, ¿no? Entre los licenciados y los maestros, ¿no? En un lado se forman licenciados en arte, en otro lado maestros. Pero hay maestros que Ah, les toca enseñar y hay licenciados, los licenciados quieren ser artistas. Sí, es decir, los licenciados en música quieren ejercer la música y están fuera como tienen, pero no tienen. A veces los maestros le dicen, no, usted no es músico profesional, usted toca mal, ¿sí? Y los licenciados le dicen al maestro, usted enseña mal, ¿sí? Porque usted no sabe de didácticas, usted no tuvo formación pedagógica, ¿no? Pero sí, entonces, sí, ¿cómo asumir ese reto eh, y ese diálogo que va a ser siempre tenso, ¿no? Con los licenciados, porque ese es como su propio campo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo sienten a los docentes que no, porque a veces hay arquitectos que dictan clases también, ¿no? Los ponen y no son bien recibidos tampoco, ¿no? Dicen, usted es profesional o ingenieros que dictan las clases de matemáticas, o químicos que ah, dictan las clases de química, que no son licenciados. Dicen, usted es bueno, pero no sabe enseñar. Sí, pero no saber enseñar es bueno porque también te toca hacer estos ejercicios de inventarse la pedagogía emergente, ¿no? Es decir, ahí tu trabajo sería como un trabajo de pedagogía emergente, desde esa realidad, y no desde el modelo educativo propiamente, como es aplicar el modelo, sino como qué tipo de pedagogías surgen de acuerdo con ese contexto en el que tú estás trabajando. Muy bien, escuchemos a sí. Rebeca y terminamos, ¿no? Gracias, profe. Tengo una pregunta para Falta Brigitte antes. Jansen. El curso, ¿hay evaluación, hay cosas? Buenos días. ¿Sí? ¿Ahí sí me escuchan? Sí, pero no falta Jansen. Ya. Seguía, Ah, creo que bueno. Jansen. Ah, Hago la presentación y sigue Jansen. bueno. Yo tenía que, Hansen no me dijeron porque no estaba en ese momento, ¿no? Creo, no. Entonces, ¿quién sigue? Yo, profe. Bueno, sigue. Bueno, ¿cómo está? Buenos días. Soy Rebeca Caicedo. Mm, Mi proyecto se trata, es una investigación de la luz en el escenario teatral. Eh, yo soy licenciada en teatro y me he dedicado, digamos, mi arte se ha dedicado al cuerpo, ¿no? A la investigación dramática y teatral. Entonces, viendo que en la ciudad de Pasto no contamos con espacios teatrales, pero no con espacios. eh, ¿Ahí Se sí me cortó. escuchan? Sí. Sí. Em, yo comencé a crear, pues, a preguntarme diferentes cosas. Em, yo me hice una lista en semestres pasados de preguntas que pues es lo que le quiero exponer, porque de ahí pues eh, es, es de donde yo he iniciado a hacer mi trabajo de investigación. Entonces, digamos,
una de las preguntas que me llevó como a investigar sobre esto primero, pues era reconocer que en la ciudad de Pasto hay salas de teatro, pero no contamos con una iluminación adecuada como para poder presentar un espectáculo teatral profesional, sino que acá los grupos de teatro por lo general optamos por hacer obras de teatro de calle o obras de teatro que se adapten, digamos, a una luz general, sin ningún sentido, digamos, estético del color, sino que simplemente como pues como un acompañante, ¿no? Un iluminador de la escena. Entonces ahí es donde yo comencé a preguntarme, bueno, ¿y qué pasa con la luz? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo puedo yo trabajar de una manera pues más amplia y más profesional en un contexto donde no tenemos los espacios, digamos, profesionales para poder hacerlo? Entonces, ahí es donde comencé yo a hacerme este tipo de preguntas y como que una de las primeras preguntas que me hice es como, ¿de qué manera la dramaturgia del color, pero no, puede configurarse como un saber propio dentro del teatro distinto a la de la dramaturgia textual? Yo inicié realizando una dramaturgia de la obra de teatro. Escribí me basé pues en una historia em, real, digamos, y ficticia de la ciudad de Pasto, de un personaje que se llama el Cachirí. Es un personaje que es reconocido, digamos, por todos los pastuzos. em, y yo pensaba pues trabajar el texto dramático y partir de esa dramaturgia para investigar sobre el trabajo de la luz, em, porque pues habían varias propuestas de algunos maestros en los semestres pasados que me proponían, por ejemplo, comenzar a escribir sobre la luz en el texto, en la dramaturgia. Pero yo pensé que si lo hacía de esa manera, lo que iba a hacer era como sesgar o limitar, digamos, las posibilidades de la luz en un escenario escénico. Entonces, yo decidí primero, los 2 semestres pasados, me dediqué a... ¿Ahí sí me escucha? Sí. Ah, sí. Eso. Y pues desde la dramaturgia empezar a explorar. Tengo un equipo, yo pues dirijo un grupo de teatro que se llama Oveja Negra de la ciudad de Pasto, y con ellos estamos ahorita, pues que ya cuento con el texto dramático, como empezar a investigar sobre la luz. Sin embargo, nosotros tenemos unas luces que no son como luces que me permitan a mí realizar algunos efectos, como pues las luces profesionales de los teatros cuentan con focos, lentes, mm, que esos, pues todo. Entonces, pensando en cómo buscar otras alternativas escénicas para que la luz pueda tener un carácter de personaje en el escenario, que sea un modificador de las acciones escénicas o que sea un accionador de los puntos de giro eh, dramáticos, ¿no? Entonces, bueno, mm, de todo esto, pues a mí me surgieron varias preguntas. Yo tengo una hoja que pienso poner dentro de mi proyecto de investigación, que es el preguntario, le decía yo, pues, porque realmente siempre que tengo clases yo saco preguntas porque se me hace que es más fácil responder una pregunta para ponerla escénicamente que pues se me hace más fácil con preguntas, digamos, ¿no? Comenzar a desarrollar las propuestas pues, de investigación que vamos a tener en el escenario. Esa fue mi primera pregunta, como cómo traspasar cómo hacer una dramaturgia del color para ocuparla o como
¿cómo lo digo? Como un versus entre una obra dramática, ¿no? Como para poder comparar cómo podría ser una dramaturgia del color y la dramaturgia, pues, normal, la textual que nos da las acciones, ¿no? Después me comenzaron a salir otras preguntas y era como, ¿cómo transformar la acción de colorizar una escena, una obra teatral, eh, con- como convirtiéndola en una estrategia escénica y no una técnica nomás, ¿no? Porque claramente pues existe la luminotecnia, que ya nos da unas técnicas para el manejo de la luz en el escenario. Pero yo pues me decía, no quisiera yo aplicar esa técnica, sino más bien como buscar una estrategia de manejo de la luz, más que una técnica para el manejo, ¿no? De la luz. También pues otra pregunta que me surgía era como qué experiencias sensibles emergen cuando la luz deja de convertirse en el acompañamiento escénico y se convierte en un discurso escénico, ¿no? Entonces ahí es donde yo decía, bueno, ¿cómo yo voy a hacer para que la luz transforme escénicamente el discurso de los personajes o los sucesos que estén sucediendo eh, dramáticos o un acto, digamos, representativo y que la luz llegue a transformarlo, ¿no? Como el objetivo escénico que se pueda tener en ese momento en cada capítulo, digamos, yo escribí 12 capítulos, pero pues creo que no voy a poder yo montar toda la obra, sino que voy a comenzar me voy a apropiar de un capítulo de la obra y ese capítulo es con el que yo voy a comenzar a experimentar en el escenario. Otras preguntas que me salieron a partir de unos textos que escribí para otros profesores, que es donde yo hablo sobre transgredir la luz, ¿no? O sea, buscar que transgredirla a ella, no que la luz transgrieda, transgreda, no sé si se dice así, eh, a los personajes o a las situaciones escénicas, sino que sea la luz desde su propio objetivo la que transforme las cosas dentro de la obra, pues digamos. Entonces aquí también, partiendo de esto, también tengo otras preguntas que son como, ¿en qué medida la luminotecnia como, como algo técnico puede considerarse una práctica cultural capaz de producir un discurso y que deje de ser el soporte técnico? O sea, todo está rodando alrededor de eso, de dejar de lado la técnica y más bien convertirla en un discurso que modifique pues escénicamente todo. Mm, También surgen preguntas como en el tema de la luz y la sombra, ¿no? La luz y la oscuridad. Lo visible, digamos, porque la luz en el escenario lo que hace es que se pueda ver al actor o se pueda ver a la escena, y cuando se va la luz, por lo general en el teatro se va la luz y significa o que se cambia de escena o que es un acto, cambia de acto o pues se termina el momento, ¿no? Y se hace un cambio. Entonces, como la pregunta ahí es como la instalación eh, lumínica o la propuesta o esta propuesta pues va a cuestionar los límites entre lo que se ve y lo que no se ve, pero como en el juego de la metáfora, ¿no? Y de la poesía. Y al hacer eso, profe, entro en otra cosa más compleja que es generar un lenguaje, porque la gente no está acostumbrada a los lenguajes teatrales.
Entonces es difícil cuando no se conoce como esos tips, digamos, que la gente comprenda las metáforas en el teatro. Entonces ahí es donde yo entro otra vez en algo que es complejo para mí, pues que se me ha hecho complejo, que es cuál va a ser el lenguaje de la luz y cómo yo voy a hacer que como una especie de receta la gente pueda entender que, supongamos, es un ejemplo, ¿no? Digamos, que si la luz está amarilla, significa, supongamos, que el personaje está llorando, supongamos, ¿no? Eso yo como dramaturga, pues, o con mis actrices o internamente, nosotros lo vamos a saber, pero el público no. Entonces ahí entro también entré pues ahorita en este nuevo punto de mi investigación, que es no solo es el tema del juego lumínico para dar una acción, sino que ahora entonces es la creación de un lenguaje para que el público que lo vea pueda pues percibir eh, lo que se quiere, lo que se está investigando, que es que la luz sea el personaje principal. Entonces, cada vez que voy desarrollando los puntos pues, que me he trazado para el desarrollo pues, de mi investigación, comienzan a surgir estas nuevas preguntas que pues, vuelven más complejo la investigación, pero que creo yo, pues, con el apoyo de mis maestros pues, y de las personas que están acompañándome y que me apoyan pues, en esta idea, creo que pues se puede lograr buscar como los códigos o bueno, estoy en ese punto. Y bueno, tengo hartísimas preguntas, profe, tengo hartísimas porque por lo general de todos los textos que he escrito siempre saco preguntas, entonces tengo varias. eh, por ejemplo, esta la saqué de un ensayo que hicimos. Esta pregunta me salía para poder resolver ese ensayo, decía como, ¿cómo dialogo yo con la luz, con las historias y con la historia del arte teatral para reivindicar los cuerpos que quedan por fuera de la luz, por ejemplo? Pero pues ya son preguntas que se me van como más para resolver pues como la teoría escénica, y bueno, o sea, ya, pero son preguntas que yo considero que son válidas porque eh, el teatro a la hora de la luminotecnia es bien puntual en que la luz lo que hace pues es pintar la escena y darle carácter, ¿no? Pero la idea acá es como salirse de eso, entonces toca volver a repensarse pues algunas cosas de la historia del arte escénico, ¿no? Que pues que ahorita con las nuevas tecnologías y cómo se está transformando también el teatro, se está transformando porque está cogiendo mucho de la inteligencia artificial y de los medios audiovisuales. Entonces, ya el teatro como tal, como lo conocíamos, que era un encuentro, un convivio entre el público y el actor, ahora se está transformando pues a los hologramas, al videomapping, como a los diferentes usos, sobre todo con la luz, en términos pues de darle transformaciones diferentes a la escena, como un acto vivo, ¿no? Porque el teatro pues es un acto performático prácticamente, porque se vive en el momento y cada vez es diferente, se transforma dependiendo del público que haya o, bueno, hasta del clima. El clima también depende mucho para que una obra de teatro se dé. Entonces, nosotros tenemos un guión, pero claramente, pues como le digo, depende de muchos factores del ambiente que la obra se desarrolle de una manera o se desarrolle de otra. Entonces, no sé, profe, esa es mi propuesta. Yo estoy pues en un punto ahorita bien de experimentación. Ahorita me encuentro en ese momento experimentando y me sigo preguntando muchas cosas. También estoy experimentando pues desde las posibilidades que tengo de la luz, porque como le digo, yo cuento con luces, pero por ejemplo ahorita yo tengo unas luces LED y esas luces no permiten mucho juego a diferencia de unas
helizoidales o unas par, bueno, de las luces profesionales, que con esas yo sé que se podría generar pues juegos más potentes, pero pues partiendo de con lo que yo cuento es con lo que estoy trabajando, profe. Eso, ¿Y tú eres, estudiaste artes escénicas dónde? en la Universidad de Antioquia, profe. Ajá, ya. Eres maestra de artes escénicas. No, yo soy licenciada en teatro y maestra en artes visuales. Ajá. ¿Y artes visuales de aquí, de Nariño? Sí, de la Universidad de Nariño. Ya. Y también eres profesora acá, me imagino, ¿no? Pues Con- ahorita yo dirijo, ¿no? fui profesora durante muchos años, pero ahorita este año me he dedicado más a la gestión cultural, estoy como del lado más administrativo, profe. Y dirijo pues un grupo de teatro, soy directora. Ya. Ujú. Pues, digamos, mi primer comentario sería casi que el comentario típico cualquiera te lo puede hacer, el típico del asesor. Es que es un proyecto como tú dices, con muchas preguntas, todas válidas, todas importantes, pero que creo que no todas las vas a alcanzar a resolver para este trabajo, ¿no? No, no. Y segundo, creo que tú tienes ahí hay no una metodología, sino un modo de hacer que tú estás planteando. Es bien interesante, que es como interrogar desde dentro, ¿no? Desde tu propia obra, tu propia dramaturgia, y pensar una dramaturgia para pensar el problema de la luz, ¿no? Eso Mm, que me parece bien, una estrategia, una entrada muy interesante, ¿no? Eh, pero eso que me parece es una entrada, pero pues no te va te empieza a pensar, en cualquier momento te abre a todo lo que te han dicho los profes, ¿no? Y, y si has mirado las obras de artistas que han puesto el énfasis en la luz, uno diría todos, ¿sí? mm, Pero fundamentalmente el barroco, ¿no? Digamos, tu trabajo me hace pensar en el barroco. El barroco fue el problema de la luz. Es decir, y pues de ahí viene toda la grandeza del teatro barroco, y no solamente del teatro barroco, sino de la arquitectura barroca, de todo, y de la pintura barroca de Caravaggio, por ejemplo, ¿no? El problema de la luz. ¿Sí? Porque era el gran problema metafísico. ¿Sí? Es decir, el barroco es el problema metafísico de la luz y de la oscuridad. Por eso las mónadas eran espacios oscuros, ¿no? sí. Leibniz, no sé si te han recomendado que leas a Deleuze, Leibniz y el barroco, ¿sí? O No. sea, digamos, Deleuze tiene un texto que se llama Leibniz y el barroco, y muestra cómo la cuestión del barroco en Leibniz, pues y el problema de Lively. Leibniz, se escribe el filósofo del siglo XVII, ¿no? Eh, espera, para darte la referencia bien. Se escribe Leibniz, Leibniz. Y Z. Sí, incluso aquí en internet hay unos videos donde habla de Leibniz y el barroco de Deleuze y todo. Pero entonces la cuestión es que él dice que el barroco es el problema del alma, ¿sí? O sea, es ontológico, pero entonces era el problema del alma. Y, y la estructura del barroco es la estructura del alma, en la arquitectura también, ¿no? Las ventanas son metáforas del alma. O sea, la arquitectura es una representación del alma. Es lo mismo que en Platón, ¿no? O sea, no sé, y Platón inauguró el problema de la iluminación, ¿no? El mito de la caverna,
que se dice que es ¿de qué? Podríamos decir el origen del cine, el origen de la filosofía, el origen de la representación, el origen del teatro, uno de los orígenes, ¿no? Pues el gran origen. Pero ahí es donde está planteado el problema de la luz, ¿no? También en la iluminación de que los esclavos que están enfrente eh, ven la pared y ahí ven solo las sombras que se proyectan de las cosas que pasan, ¿no? Pero lo que yo te diría es, pues estoy diciéndote todo esto es porque es el punto de partida metodológico es muy interesante, pero de alguna manera te va a ir conectando a cuestiones más de la historia también, porque tú al final estás planteando unos códigos, o sea, cómo, y la historia de la luz es una historia. Sí. Entonces, y esa historia es una historia codificada. Entonces, cuando uno está tratando de proponer códigos, puede inventar nuevos códigos, pero es muy difícil y hay que partir de lo que ya está codificado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles los códigos más codificados que hay? Son los del semáforo, ¿no? En la semiótica. Tú no te pasas del semáforo porque es la luz, es el código hay una semiótica básica, fundamental, reducida, ¿no? Que se llama, podríamos decir, significación reducida, pero de altísima denotación y de poca connotación. Sí, pues cuando estoy frente al semáforo, yo no digo la poética del semáforo en rojo, que la voy a pasar, o no sé qué, sí, sino es pare o pare, ¿sí? Es, es, es muy reducida semánticamente, eh, pero porque es así, ¿no? Goethe, me hacías también pensar, Goethe propuso como una codificación de los colores la significación de los colores y también era como la codificación de la luz. Él estaba pensando en todo eso, ¿no? Eh, y no sé, también tendrías que conectar con la teoría del color. Sí. Así, todo de la luz te lleva a la teoría del color. Y tendrías, no sé, de mirar a Johannes Itten. Itten creo que se llama ITM, que fue el fundador de la Bauhaus, de los fundadores de la Bauhaus en Weimar, en Alemania, que escribió un libro del color bien interesante, ¿no? Se llama El Gran Libro del Color. Y, y no sé, la luz como metáfora, ¿no? O sea, porque la luz no es solamente la luz física, ¿no? Sino como la luz, pues es la historia de la modernidad, también es la historia de la luz como metáfora, ¿no? Como metáfora del pensamiento, como metáfora de lo divino, como metáfora de la ilustración, ¿no? Y todo eso es parte de los códigos que tendrías que tú interrogar y poner ahí en juego, ¿no? Bien interesante y también lo que tú dices, la dicotomía, luz-oscuridad es una categoría que tú estás explorando, que la tienes muy clara, ¿no? O sea, no es posible hablar de luz sin al mismo tiempo hablar de oscuridad, ¿no? Del otro, de lo totalmente otro, ¿no? La oscuridad. Quizá uno aprenda mucho de la luz a partir de la oscuridad, ¿no? ¿Cómo sería una dramaturgia de la luz para personas no videntes? Yo estuve, profe, yo fui a ver una obra de teatro en Ajá. Bogotá y Mm. ellos todos los entraron porque como el teatro es como el cine, ¿no? Es bien completo, Ujú, pero como al ser un ujú, acto vivo, uno pues percibe los olores, las sensaciones, todas estas cosas, los ujú, sonidos. Entonces, en esta obra sensorial era pues ujú, eh, todo, el trabajo sobre todo ahí del actor enfocadísimo duramente en la voz. Entonces la voz comienza ya a convertirse en el tránsito para
para como envolverlo ahí y de ahí ya los sonidos, los olores, como que nos chispeaban agüita, entonces esa sensación uno en la oscuridad de sentir que algo le cae en el cuerpo, también pues le genera ese asombro, ¿no? Esa cosa como es la sorpresa. Ujú. Ok. Y yo te tocaba también a Leibniz, porque la mónada de Leibniz es como la cuestión del sujeto que está encerrado, ¿no? En la completa oscuridad. Y lo que anhela ese sujeto es que haya un lugar, una ruptura donde acceder a la luz, ¿no? Este es un pensamiento desde la oscuridad, anhelo de luz desde la oscuridad, ¿no? Es decir, cómo encontrar la luz. ¿Qué significa encontrar también a alguien con quien comunicarse, ¿no? Que también es la metáfora del teatro, ¿no? Por eso se dice que el teatro es político. La metáfora del arte político está más en el teatro que en las demás artes, ¿no? Eh, porque es el que busca conectarte con el conflicto, ¿no? Aunque tú lo estás planteando, creo, del teatro, desde el teatro postdramático, diríamos, ¿no? No tanto del teatro, una obra la dramaturgia de la luz, no sería como una postdramaturgia también, ¿no? Si estamos hablando de, es decir, que si vas a hacer una dramaturgia o una no dramaturgia de la luz, sería distinto, ¿no? Es decir, la luz como personaje de una dramaturgia sería una cosa, la luz como personaje de otro. Y eso es bien barroco, ¿no? Lo que, bueno, últimamente quería decir es, el barroco fue el que nos hizo pensar en que el decorado puede ser el personaje, ¿no? Es decir, no es el gran personaje, eh, y en eso también Velázquez en Las Meninas, ¿no? ¿Quién es el personaje de Velázquez? ¿El rey? O la menina, el perro, ¿sí? O Velázquez, porque está planteando la cuestión del espacio barroco y del barroco. Entonces, pero el barroco fue el teatro barroco y el barroco, Omar Calabres dice la era neobarroca, donde son los objetos que pueden devenir personajes, ¿no? Los accesorios pueden devenir personajes. Y eso en América con esto termino. Bolívar Echeverría, si conoces, es un filósofo ecuatoriano, marxista muy importante, que vive en México y murió hace poco. Él tiene un texto que se llama, es sobre el barroco, ¿no? Entonces lo que él propone es que el barroco no es una categoría en América no es una categoría estética, en Europa es un momento de la historia del arte, ¿no? Estético. El barroco, el renacimiento, el barroco, el neoclásico, las vanguardias, es una categoría estética. Pero dice que en América el barroco es una categoría cultural. Es decir, nosotros somos barrocos. ¿Sí? Ujú. Sí, es decir, ser americano es barroco, pero ¿qué es lo que se hizo? El texto se llama el ethos barroco. Es decir, que en América lo que hay es un ethos barroco. ¿Y qué significa el ethos barroco para Bolívar Echeverría y en América? Es que desde América se planteó un proyecto distinto de construcción de la modernidad. Es decir, cómo pensar de otra manera el problema de la modernidad desde América. Y, y fundamentalmente el argumento es que fueron los sujetos, es decir, no eran los grandes personajes de la historia en América, pues, cuando hubo la crisis del imperio, fueron los, los no personajes de la historia los que asumieron la historia de América para proponer la construcción de una modernidad americana, algo así propone Bolívar Echeverría. Pero a donde voy es que, que
el barroco nos muestra eso, ¿no? Si tú eres especialista de esto, obviamente sabes mucho más que yo de, de que en el teatro barroco no son los grandes personajes, ¿no? Sino la narrativa puede ir por un objeto o por una pista o por algo que no es el gran personaje el que lleva el protagonismo, ¿no? Eso, me parece súper interesante tu trabajo y quieren escuchemos a Jansen. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Buenas tardes con todos. si quieres Jansen, de una vez, antes de que hables, les voy a proponer el reto de la tarea, del trabajo, para que pongámonos de acuerdo y terminamos contigo, que sería, todos tenemos mamá, tíos, ¿no? Familias que no son artistas. Entonces la tarea es escribir son dos alternativas. Escriba una carta a la mamá o a alguien, a un tío, contándole de su proyecto en un lenguaje de carta, que no es el lenguaje académico de las categorías y de esto, sino, o imagínese que se encuentra con alguien tomando café y le presentan a un amigo y le dicen, hola, ¿cómo estás? Me llamo Sofía. ¿Y tú qué haces? Ah, estudio una maestría en la de Nariño. Ah, qué chévere. Y cuéntame qué es esa maestría. ¿Qué es lo que tú estás haciendo de tesis en esa maestría? En esa carta le respondes esa pregunta. Es decir, es responder de manera no académica a este ejercicio, a trabajo académico que están haciendo en la maestría. ¿En qué consiste su proyecto? ¿Sí? Es decir, ¿en qué consiste mi proyecto académico, pero para no académicos? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? De dos maneras. Lo puedo hacer con una carta escrita, una carta en lenguaje de carta o un podcast. Sí, o una narración, ¿no? O sea, no lo pongamos en términos así del podcast. Yo les he propuesto ese ejercicio en la Universidad del Cauca y lo han hecho cosas súper interesantes. Y sé que ustedes también pueden hacer algo muy interesante. Lo pueden hacer si quieren como podcast o se graban ustedes mismos o escriben la carta y la leen como quieran. Profe, ¿en qué dimensión No, tendría el podcast? ¿Cuánto tiempo? ¿O la carta? no hay límite. Lo importante es que alcance a contar ¿sí? Debe usted contar el proyecto, ¿no? Es decir, que alguien no especializado debe también entender los proyectos del conocimiento, ¿no? Y entonces el lenguaje académico debe ser también hacer el esfuerzo, porque el arte generalmente hace de lo contrario, ¿no? Dice, yo soy el artista y le presento esta obra y usted verá si la entiende o no. Entonces, ¿qué dice la gente cuando va a los museos y a las exposiciones? Muy interesante, pero no entendí nada. Sí, entonces, sí, eso nos ha pasado, ¿no? No sé si les ha pasado con sus obras, ¿no? Es muy interesante, pero no entendí nada. Lo que quiero que no pase con su trabajo es que no solamente piense en su trabajo para los jurados, sino para que lo entienda su mamá, su tío, alguien que diga, qué chévere lo que está haciendo Angie, yo lo entendí y lo puedo valorar y fue capaz se tomó el trabajo de explicármelo. ¿Sí? Entonces, hagan ese ejercicio y generalmente eso ayuda también a clarificar cosas que, que estábamos más enredados en lo académico, ¿no? A desenredar cosas. Ese es el reto, no sé si lo aceptan. ¿Sí? Sí, 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 profe. profe. Bueno, entonces, Jansen, ¿Hasta cuándo le entregamos? Disculpe. Gracias. ¿hasta cuándo?
¿Para cuándo? No, tú pones la fecha. Sí, pero pues también que me des uno, no sé, por lo menos unos 2 días para poder leerlo. Sí. Ah, De este mes, de noviembre. Sí, 24 es el de hoy en 8 es. ¿Hasta cuándo, perdón? Hasta el 27 de noviembre. Sí, Sí, ya. sí, está bien, ¿no? 27 de noviembre. Y Brigitte, tú los recoges y me los envías. Ustedes sí, sí, todo. Exacto, una carpeta y muy bien. Ya lo comienza el programa. Ajá, muy bien. Listo, entonces sigue Jansen, qué pena. Buenas tardes, Juan Pablo. Mi nombre es Jackson Salas. Mi campo seguro, mi campo de acción son las artes plásticas. Las estudié en la Universidad Central del Ecuador. Mi especialidad es la escultura. Y en un ejercicio de, justamente con el trabajo de titulación, hice un experimento de que la escultura podía salir al espacio público. Nunca fue una intención, digamos, en la materia, sino una necesidad. Cuando me planteé este hecho, la experiencia que tuve fue el llevar la obra a un entorno pues bastante de mucha interacción. Creo que por primera vez experimenté esa sensación de lo anónimo, la gloria de lo anónimo, que es una obra que, si bien es cierto, estaba conectada en su momento con la consideración de lo que hoy planteo, ¿no? En este nuevo modelo de investigación, que es la situación de frontera. Retomé y reinterpreté iconografía ancestral de la cultura pascua. Y en esta nueva etapa es lo que he planteado. eh, en cambio de llevar las personas o promover el encuentro de un grupo de personas hacia la búsqueda de una escultura o de varios elementos que pueden estar después en entornos naturales, o por así llamarlos recónditos. Me refiero al páramo. Esta propuesta de maestría lleva por título Epifanías y tiene una conexión con una etapa temprana de mi labor de esta dinámica de las artes, en donde retomo este término precisamente de un poema de Rubén Darío, en algo que se refiere como el encuentro, digamos, de la adoración del nacimiento de la divinidad y con un personaje que es, según cuenta, la Rosa Niño. Esto de alguna manera marca en mí un sentido de lo sublime, empezando desde el plano poético, y me encamina a un tema que es la pregunta, ¿no? Que hoy nos plantea también usted alrededor de lo que podría ser nuestro desafío, es de si uno puede crear una epifanía artística o puede hacer que estos acontecimientos, a partir de, en este caso, del acto escultórico, otorgarle al espectador un nuevo camino. Para mí la epifanía, más allá de que tenga una convicción religiosa, más que la heredada, al menos desde la tradición oral en casa, es, es motivo de quizá de una ruta a seguir. Creo que viene también del acontecimiento
y del errar en el procedimiento. Estoy por ahora trabajando bien en total conexión con el entorno. Procuro no intervenir en productos que eso, ¿no? Tengan de pronto algún componente industrial. Por eso me interesa la arcilla, la roca en sí, el mármol blanco, que es algo que estoy llevando a la planta. Y lo que espero es que al cabo de algunos años, no meses en realidad, porque ya estoy desarrollando algunas obras, el encuentro con estos objetos en los entornos que he descrito, como podemos ver el páramo, o lugares alejados y estipulados con coordenadas de GPS, como un mapa memoria de esta reinterpretación. Creo que retomo el tema de la situación de frontera. Actualmente estoy en Luján. Pueden otorgar una nueva ruta a los espectadores de lo que podría ser la contemplación de un momento que para mí podría tener una conexión espiritual, quizá con lo ancestral, y también con lo tecnológico, porque estoy llevando a cabo procesos de escaneo tridimensional y de alguna manera con códigos puede vincular que la experiencia física también derive en un archivo virtual de acceso público que pueda de alguna manera contener aspectos que no de pronto alcanzamos a hablar, que la gente de todo no alcanza a contemplar. Ese es mi propuesta. Se llama Epiphanies. Muchas gracias. Hubo unas pequeñas partes que no quedaron tan claras porque se cortaba un poquito, ¿no? Tú eres escultor, dijiste, ¿cierto? Sí, Y no sé si entendí mal, es que lo que vas a propiciar son encuentros. O no, o era, sí, sí, son encuentros. encuentros, ¿no? Y esos encuentros, tienes una categoría interesante que es las epifanías, ¿no? O sea, que es con base, ¿cierto? Las Sí. que, pero yo también las llamaría que generalmente los artistas, no sé si les pasa a ustedes, pero no están como en el campo del arte, eh, son pequeñas cosas que son epifanías, ¿no? Sí, o sea, los pequeños encuentros que para uno son la epifanía, este, casi como sí, la epifanía que es la manifestación de lo divino, ¿no? Sí, por fin lo encontré, el eureka, sí. Son pequeños que son acontecimientos y son grandes para nosotros porque son significativos, ¿no? Entonces, es decir, no, los artistas no esperan o no esperamos cosas grandes, sino pequeñas cosas que son epifanías, ¿no? Eh, y que son también, podríamos ser, acontecimiento, ¿no? Porque actualmente se habla de el gran acontecimiento, pues es algo que cambia la historia, ¿no? O sea, un acontecimiento es algo que irrumpe el sentido de la historia y la bifurca para otro lado, ¿no? Pero de eso no es lo que encontramos acá, ¿no? Creo que no es lo que estarías hablando tú, sino de cosas, son acontecimientos por los significativos que son, ¿no? Y también el carácter sublime que tú dices que sí, no sé si pues lo sublime es una categoría también estética muy interesante, pero también a veces muy problemática, ¿no? Porque el que habló de lo sublime fue Kant, pero en relación con lo moral, ¿no? Es decir, lo sublime, él decía, como dos cosas inundan mi alma. El cielo estrellado, cuando uno contempla el cielo estrellado, es una experiencia de lo sublime, y la ley moral que hay en mí. O sea, la ley, la moral, ¿sí? Porque cuando uno actúa, él decía, establece una ley universal. Si yo robo,
establezco el robo como una ley universal. Y eso es sublime para el sujeto porque lo pone a temblar, decía, es la ley. Es decir, que como que tengo la responsabilidad de la humanidad en un acto mío de, de ser incorrecto, ¿no? Entonces establezco que todos sean como yo. Eh, y el cielo estrellado, ¿no? O sea, como finalmente también lo sublime es cuando la imaginación queda sin límite. Es decir, el límite, lo bello es algo que tiene límite, ¿no? Es la forma, ¿sí? En cambio, lo sublime es algo que ya la forma no lo puede contener, ¿sí? Es decir, no hay forma posible para algo tan potente como lo sublime. Entonces, creo que lo sublime es interesante en tu trabajo. No sé cómo lo vas a abordar. Y creo que escuché con los encuentros, ¿no? ¿Quieres propiciar encuentros? Sí, exactamente. Es- Exacto, y entonces la escala de esto que tú estás proponiendo, como es pequeña, ¿no? Me parece, son encuentros, no grandes encuentros, sino casi el encuentro con el otro, con los otros, con cosas, propiciar encuentros, pero lo fundamental es que sean significativos, ¿no? ¿Qué tipo de significas? La significación del encuentro es potente, pero los encuentros pueden ser mínimos, ¿no? Pueden ser en los grandes encuentros, grandes cosas que uno encuentre o propicie, ¿no? Sí, Y eso me lleva como a una cuestión de escala y de agudeza, ¿no? O sea, creo que tú estabas planteando una cosa como de agudeza visual, de agudeza, de un ejercicio de agudeza, ¿no? De enfoque, ¿cierto? sí, adapto este término que nos comparte. No, no lo había planteado en sí. Justamente la escala es como, hasta ahora la más grande, no supera el 1,50 m, y la más pequeña pues cubriría un entorno parecido a los 40 centímetros. Sin embargo, en el tema de lo sublime encuentro en la realidad virtual, porque también produzco allí objetos escultóricos, obviamente, que se pueden instalar en entornos que allí en cambio no hay límite. Me Ujú. encanta aquí la posibilidad de lo monumental. Nos Por esa extendimos, qué razón, pena. Ajá. sí, por esa razón, Bueno, el abordaje de las escalas, pues tengo estos dos entornos para el juego, ¿no? bueno, listo. Ok, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y, pues, es muy interesante tu trabajo, ¿no? Y nos decía cómo verlo. En la carta pueden incluir imágenes si quieren de su trabajo, ¿no? La carta ilustrada, ¿sí? Si quieren. Claro, ahora entendí, como digamos, la cuestión de lo sublime en términos de las posibilidades de la tecnología, que tiene una potencia sublime, ¿no? Que tiene que ver también de manera crítica con el capitalismo, ¿no? Digamos, el capitalismo eh, vamos a hacer una crítica al capitalismo desde lo sublime, ¿no? Porque lo sublime tiene dos categorías, una que es la extensiva y la intensiva, ¿no? Es decir, la reproducción que propone el capitalismo es infinita, ¿no? O sea, se supone que hay como una reproducción infinita y la producción puede ser infinita y que la naturaleza tiene recursos infinitos para explotar. Ese es el error del capitalismo, ¿no? No hay posibilidad. El desarrollo, la teoría del desarrollo está basada en lo sublime porque propone que el desarrollo puede ser, la modernidad en términos del desarrollo
puede ser también infinita, sublime, es decir, sin límites. Podemos, el desarrollo, ahora se habla de desarrollo sostenible, pero eso es imposible. O sea, no hay desarrollo sostenible. Es decir, la naturaleza se va a acabar, no puede sostener el desarrollo continuado, ¿no? El, Zizek dice, la red, la internet tiene también la metáfora de lo sublime, ¿no? Porque pareciera que accedemos al infinito, ¿no? Está como lo infinito de la red. Y también de una imagen imposible. O sea, nosotros podemos tener una imagen de lo que puede ser la inteligencia artificial, pero nos propone una imagen sublime, ¿no? No sabemos qué tipo de imagen es posible producir a partir de la IA, ¿no? Y de la gran red, ¿no? Del metaverso, como se llama ahora, ¿no? Eh, sí, entonces, ¿y qué tipo de conexiones neuronales es posible hacer allí, ¿no? Y de unas conexiones neuronales también sublimes, ¿no? Entonces, y allí el problema del encuentro que te planteas es bien interesante, ¿no? ¿Cierto? Es creo que Sí, pues, tu trabajo genera muchas expectativas. sí, me Sigue. conecta mucho el término del capitalismo porque no lo había siquiera considerado. Y claro, hay una gran elocuencia que en su momento se estipuló con un límite, justamente la categoría de lo monumental, entendiendo lo que antes justamente complementó con el trabajo de Juan, para hablar de que los monumentos construyen eso, ¿no? Los entornos de memoria y que construyen, digamos, las emociones y también las voluntades de la sociedad. Entonces sí lo hablo también desde un desespero, desde una imposibilidad también de ver muchas cosas que no han cambiado en el poco tiempo que me dediqué a observar. Y quizá el recurso, quizá como la escapatoria, es dejar mensajes ocultos ante una sociedad que está vertiginosamente condenada. Y por ahora, pues con esta visión también eh, algo pesimista de cómo van a ser las cosas. Retomo algo de lo que mencionó también, el sumo causa y de el rol de los recursos limitados en un entorno en donde eso, la grandilocuencia y lo íntimo pueden cohabitar. Gracias. Eso No, hará. con mucho gusto, no, es que interesantes todos los trabajos. Entonces, si les parece, podemos cerrar acá. Quedamos ahí en contacto con todos y con, con el trabajo. Háganlo un trabajo pensando en ustedes mismos y en aclarar a otros y no pensando en que es para mí, sí, sino para que les permita aclarar y poder que alguien entienda mejor su trabajo. O sea, sé que ustedes lo entienden perfectamente, pero hacerlo entender es otra, una de las tareas, ¿no? Para dimensionarlo, ¿no? Que nosotros también, el otro lo pueda dimensionar y darle la dimensión que ustedes le están dando a su trabajo. También sería un ejercicio de escala, ¿no? De, de que si la escala de que se está manejando el trabajo es la misma que uno puede percibir al leerlo. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias por la atención. Ya ha sido un placer estar Muchas gracias, igualmente. en estas sesiones con ustedes. Muchas gracias, maestro. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. Y compañeros. disculpen por la que nos extendimos, ¿no? Entonces, pero teníamos que escucharnos. Ya. Nos Gracias. vemos. Hasta luego.